a que nosotros como ciudadanos conozcamos parte de nuestra historia a través pues, de estas biografías que van a presentar en el día de hoy. Es importante destacar pues, que la participación de los afrodescendientes en la política panameña ha sido bastante participativa a través de las diversas organizaciones que desde los inicios de la era pues, republicana se han ido organizando y han surgido de ellas diversas personalidades que con su esfuerzo, dedicación y lucha han dado un gran aporte a nuestro país. En este mes de la etnia negra, queremos resaltar la figura de Aminta Meléndez, hija del prócer Porfirio Meléndez, quien con su padre lucharon en la época separatista, principalmente en la provincia de Colón. Felicia Santizo con sus aportes, sus grandes aportes a la educación panameña, y a Telma King, quien luchó por la soberanía de Panamá sobre la zona del canal. Pues les reitero los agradecimientos nuevamente al panel por su tiempo y esperando pues que sea de gran provecho este arduo trabajo que el Tribunal Electoral a través del Museo de la Cultura Democrática les ha llevado junto con el Observatorio Panamá Afro. Giancarlo, muchísimas gracias. La profesora Petra Foster Benedí es afrocolonense, egresada de la Universidad de Panamá. Ella es cientista social de estadísticas y trabajo social y ha sido conferencista internacional en México y Honduras. El Observatorio Panamá Afro la designó como la persona que nos va a hacer un esbozo, una presentación sobre Aminta Meléndez. Profesora Foster, la invitamos a hablar. Muy buenas tardes, público que nos escucha. Es para mí un honor en este mes de la etnia negra afropanameña conversarles acerca de nuestra heroína colonense, Aminta Meléndez Pintado. ¿Qué fue? Aminta Meléndez Pintado nace el 7 de febrero de 1886. La señorita Aminta Meléndez, hija de doña Guadalupe Pintado de Meléndez y de don Porfirio Meléndez, prócer y primer gobernador de la provincia de Colón, ha sido declarada nuestra heroína como hija meritoria de Colón. Realizó estudios primarios en la Escuela San Felipe, fue secretaria oficial de don Juan Demóstenes Arosemena, miembro del Club Interamericano de Mujeres, perteneció a la Asociación de los Hijos Católicos de la Medalla Milagrosa y a la Asociación del Rosario, entre otras organizaciones religiosas. Sus condecoraciones en el año de 1944 fue declarada hija meritoria en el distrito de Colón por el Consejo Municipal. En 1952 recibió del presidente José Antonio Remón Cantera la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Cruz. Le fue otorgada la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, enviada por el Papa Pío XII. En 1979, el presidente Aristides Royo asigna el nombre de Aminta Meléndez al Centro de Salud del sector 4 del corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón. La importancia de su contribución a la gesta separatista de 1903 fue la de servir de enlace entre los próceres colonenses, liderados por su padre, y los de la capital, don Manuel Amador Guerrero y don José Agustín Arango, siendo así nuestra prócer reconocida como heroína de Colón por antonomasia. Fue considerada el alma de los movimientos de Colón y correo de gabinete por su labor de mensajería. Quienes narran la historia relata que aquel 3 de noviembre de 1903, su padre, preocupado por los sucesos que amenazaban la gesta separatista, extremadamente peligroso,
instruye a su hija, Aminta Meléndez, con tan solo 17 años de edad, quien por su condición de mujer y adolescente le permitía paso expedito y desapercibido sin levantar sospechas para que viajara a través del ferrocarril desde la ciudad de Colón a Panamá con esa misión noble que ella decidió aceptar. Llevar una carta personal para don Manuel Amador Guerrero. Las instrucciones eran precisas. No podía entregársela a ninguna otra persona, solamente Manuel Amador Guerrero o don José Agustín Arango. En esa carta se enviaba una misiva que decía que necesitaban que el general Herbert Jeffries regresara a Colón para sofocar las tropas del coronel José Tobar y Amaya. De allí entonces, al llegar la señorita Aminta Meléndez a la ciudad capital, fue recibida. Al día siguiente, 4 de noviembre, viajó a Colón acompañada de otro de nuestros próceres, don Carlos Clemán, quien fue enviado para apoyar a su padre en los afanes separatistas. Siendo así, el día 5 de noviembre de 1903, la ciudad ya anulaba los intentos del coronel Eliseo Torres, quien al darse cuenta que sus subalternos habían sido arrestados, se presentó a través del buque Alexander Vixio con 500 soldados para retirar las tropas colombianas. De allí, nuestra heroína, la señorita Aminta Meléndez, fue reconocida por su magno acontecimiento, por su gestión en la gesta separatista. Más tarde, el 5 de noviembre de 1903, una vez sofocada, se envía el mensaje de que solo a esta hora, 7:30, podemos decir que nuestra separación ha sido consolidada. En otro orden de ideas, ya constituida la nueva república, la señorita Aminta Meléndez confeccionó, junto con la señora Inés Andrió, las primeras banderas que daban inicio a la nueva República de Panamá. Estas banderas confeccionadas en la provincia de Colón. Quiero añadir que nuestra heroína, la señorita Aminta Meléndez Pintado, fallece en la ciudad de Colón el domingo 29 de abril de 1979 a los 93 años de edad, acompañada de algunos de sus familiares que convivían con ella. Fue sepultada con honores en el cementerio de Monte Esperanza y el Consejo Municipal emitió resolución de duelo por tan sensible fallecimiento. Al presente, hemos de considerar que no se ha hecho un justo reconocimiento a los próceres, específicamente a la señorita Meléndez, por exponer sus vidas con arrojo y valentía para lograr nuestra separación de Colombia. Los últimos gobernantes que han precedido al actual han hecho caso omiso al clamor de los colonenses. El centro de salud que llevaba su nombre fue clausurado. En el año 2003, la Junta Provincial del Comité Centenario propuso que una escuela en Colón llevase su nombre, al igual que como lo hicieron con otros 4 próceres, y no prosperó. Hoy día, la mencionada escuela lleva el nombre de una república de otro continente. Actualmente existe un movimiento que propone que el nuevo corregimiento de Cristóbal, denominado Cristóbal Este, se llame Aminta Meléndez Pintado en honor a nuestra heroína, en honor a nuestra prócer colonense. Muchas gracias. Profesora, muchas gracias. Excelente su tarea de investigar y exponernos la vida de Aminta Meléndez. Nosotros intentamos siempre localizar familiares de los protagonistas de las minibiografías y de los documentales.
fue muy difícil encontrar familiares de Aminta Meléndez. Sí encontramos familiares de Felicia y de Telma que están aquí en sala. Están 2 hijos de Telma y hay unos familiares de Felicia. Pero, profesora, le pongo de tarea contactarnos con los familiares de Aminta, si es posible, porque hacerle llegar copia de este evento y la minibiografía. Miren, las minibiografías son piezas cortas de no más de 3 minutos de duración, porque ellas están expuestas en 2 cuadrípticos en el atrio del tribunal. Y son piezas cinematográficas para que personas que están ahí como transeúntes, que no se pueden poner a ver un documental de 7 minutos, en 2, 3 minutos tengan una noción de lo que ha sido nuestras luchas democráticas y quiénes de nuestros ciudadanos han participado en todas las gestas que nos han identificado como país que finalmente logró cosas tan importantes como recuperar el Canal de Panamá. Profesora Foster, muchísimas gracias. Quiero pedirle a nuestro director técnico que por favor proyecte la mini biografía de Aminta Meléndez. Nació en la ciudad de Colón el 7 de febrero de 1886. Hizo sus estudios primarios en la Escuela San Felipe. Desempeñó el cargo de secretaria del ilustre Juan Demóstenes Arosemena. Prócer y ciudadana ejemplar, tomó parte destacadísima en la gesta separatista de Panamá de Colombia en forma directa, llevando los mensajes de Colón a Panamá. Su padre, Porfirio Meléndez, la envió a la ciudad de Panamá cuando tenía 18 años, con el encargo de pedir ayuda a las tropas que ya habían consolidado la separación de Colombia. Confeccionó conjuntamente con la señora Inés Andrión de Meléndez la primera bandera nacional en la provincia de Colón. Fue miembro de la Acción Católica, de las Damas de la Caridad, de la Asociación de las Hijas Católicas de la Medalla Milagrosa, de la Asociación del Rosario y del Club Interamericano de Mujeres. Fue condecorada con la Orden Vasco Núñez de Balboa y le fue otorgada la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, enviada por el Papa Pío XII. Volvemos. Muchas gracias. Después de cada minibiografía voy a abrir 5 minutos para que el público pueda participar. Así que si hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta a la profesora Foster o alguno de los panelistas, por favor, este es el momento. Espero que le indiquen a nuestro director técnico que quieren participar y él les va a dar ingreso inmediatamente. Bueno, parece que no hay nadie interesado en participar en esta primera parte del estreno digital. Así que quiero invitar a la profesora Briseida Barrantes. Ella es socióloga, magistra en género y desarrollo, especialista en docencia superior, presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Es también integrante del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. La profesora Barrantes nos va a hacer una introducción a la mini biografía de Felicia Santizo. Profesora Barrantes, la pantalla es suya. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludo este magno evento porque realmente el mes de mayo es un mes muy importante para toda la familia afrodescendiente del mundo. Y en esta ocasión reivindicar a mujeres de las tallas de las que hoy estamos aquí conversando y conociendo su vida en tan breve tiempo, pues es un honor para todas las mujeres panameñas de todos los orígenes. Esto es realmente
un reclamo histórico, el reconocimiento y poner en la palestra y en las páginas amarillas a quienes nos antecedieron en las luchas y que gracias a ellas nosotros tenemos hoy muchas conquistas. Es específicamente el caso de Felicia Santizo, que nació en Colón cuando todavía Panamá era departamento de la República de Colombia y justamente 7 años antes de que acabara el siglo XIX y comenzara un nuevo milenio, en 1893. Ella, justamente en esa época en que las mujeres tenían dificultades para educarse, para aspirar a votar, para tener derechos, nace con una rebeldía innata y va a estudiar en la Escuela Normal de Institutoras acá en la ciudad de Panamá, donde se va a graduar de maestra en 1914, justamente en los albores de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y en el marco de la inauguración del Canal de Panamá y grandes acontecimientos que en ese año se van a suscitar en todo el mundo y en donde Panamá estamos en pleno enclave colonial norteamericano. A Felicia Santizo la va a rodear un contexto mundial de guerras, revoluciones y avances insurreccionales increíbles, muchas luchas feministas que ya nos tocaban las puertas, ¿verdad?, por el sufragio universal. Influyó en ella tomar las riendas tanto en la vida política como en la artística, ¿verdad? Todo lo que acontecía, porque el contexto siempre va a determinar la existencia en nuestras sociedades que apenas estaban iniciando, ¿verdad? Ella no era neutral de ninguna manera, como cualquiera no puede ser neutral ante los acontecimientos que nos rodean. Era una mujer inteligente, brillante, que tenía opinión y quería participar y poder elegir. Por eso, todas las décadas de su vida fueron muy, muy importantes, fueron convulsionadas, fueron insurreccionales. Ella tendría alrededor de 29 años cuando aproximadamente, si no me equivoco en la fecha, el 8 de diciembre de 1922, surgió el Grupo Feminista Renovación, un organismo desde el cual militó en el proceso de organización del histórico Congreso del Partido Nacional Feminista. Era una militante feminista desde los inicios de este movimiento social importante que surge en la década del 20 en nuestro país. Y ese Congreso de surgimiento del Partido Nacional Feminista, donde ella se postula, donde ella milita, donde ella va a exigir los derechos de todas las mujeres, se realizó el 20 y el 21 de septiembre de 1923. Felicia fue una de sus fundadoras junto a Clara González, Sara Sotillo, Elida Campodónico, bueno, cualquier cantidad de esa pléyade de lideresas de avanzada. Era la delegada por Colón y la comisionada de prensa, era su presidenta en Colón. No se quedó corta solamente en el marco de las luchas feministas, porque además ella sabía que siendo feminista también podía ayudar a la sociedad a avanzar y se suma a las luchas que se van a dar en el país, sobre todo en la ciudad de Panamá y Colón, al movimiento inquilinario de 1925, donde le correspondió organizar la lucha por la rebaja de los alquileres en su provincia. Así que le tocó una década convulsionada y salió adelante, evidentemente con un pensamiento de avanzada. Ella es una mujer sumamente comprometida con todas las luchas populares que se van a dar en esa década del 20 en Panamá, que a lo mejor las nuevas generaciones ni piensan que pasaron, pero fueron incluso más reprimidas que las de ahora, ¿verdad? Pero llegada la década del 30, ¿verdad? También una vez que ella ya tiene más conciencia, porque además es maestra, está militando, surgen dos organizaciones importantes en la década del 30 que van a cambiar muchas cosas en el país, como lo fueron los partidos de izquierda, ¿no? Porque además veníamos de un proceso de lucha y se organiza el Partido Comunista en Panamá en 1930, ¿verdad? Que posteriormente en el 43 se va a convertir en el Partido del Pueblo. Pues es allí, en el Partido Comunista, en 1930, donde se va a inscribir Felicia Santizo. Allí ya da un gran paso importante y una lucha ideológica sin precedentes en una década donde era difícil ser de izquierda, en una época donde era difícil ser mujer y además tener conciencia y compromiso antiimperialista. La década del 40 fue otra década de crisis y estrategia para las mujeres, que como ella, como Felicia Santizo, habían estado
peleando por el derecho al sufragio universal. Además, ella, siendo una militante organizada junto con compañeras de lo que fue el Partido Nacional Feminista, fundan en la década del 40, porque posteriormente el Partido Nacional Feminista, como hubo algunas situaciones en especiales en esos 30 y 40, se funda la Unión Nacional de Mujeres y lo organiza y lo funda Felicia Santizo junto con otras compañeras que venían del Partido Nacional Feminista, ¿verdad? Dentro de los que estaba también Clara González y Sara Sotillo. Y desde allí van a organizar las estrategias para la participación en las elecciones de 1945, que va a estar en todas las luchas, además, por la soberanía y por el sufragio universal. Ellas juntan y se van a pronunciar. Incluso se pronuncian también contra la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945, un ambiente de crisis en la década del 40 en este país, se convocó a la Asamblea Constituyente y el presidente del momento, que era Ricardo de la Guardia, va en medio de la crisis, para salvar la situación, va a promulgar un decreto. ¿Para qué? Para llamar a elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa acción va a tener una ventaja significativa para las mujeres que venían de haber rechazado lo que les habían querido, entre comillas, dar a las mujeres en 1941. En ese decreto de gabinete del 12 de febrero, creo que era el 2 de febrero del 45, un decreto de gabinete número 12, por primera vez las mujeres van a votar y poder candidatizarse. Y la mayoría de las mujeres del Partido Nacional Feminista que venían y que ahora estaban en la Unión Nacional de Mujeres, lograron incorporarse y ser candidatas, y ella también fue candidata, ¿verdad? No solamente lograron votar todas las mujeres, lograron, y eso lo escribe la doctora Nayansi Turner en un tremendo libro que habla sobre precisamente la Constitución del 40, la Constituyente del 46 y sus antecedentes, donde también se señala que los hijos de los antillanos que habían perdido la nacionalidad bajo el gobierno de Arnulfo Arias también acudieron a votar. O sea, fue significativo. Y hay unas elecciones donde ella va a participar también como alcaldesa, ¿verdad? Por libre postulación, y posteriormente en el 48, que van a haber otras elecciones ya para escoger presidentes, vicepresidentes, etcétera, se va a postular como primera vicepresidenta del país, y el presidente, el candidato a presidente era Cristóbal II. Esa era la postulación del Partido del Pueblo. O sea que además ella fue lo suficientemente valiente, ¿verdad? Y también con mucha determinación, y fue candidata a un cargo importantísimo, y creo que fue la primera vez que una mujer fue candidata a la vicepresidencia de la República en ese año de 1948. ¿Cómo no vamos a admirar a Felicia Santizo? Además fue docente, ¿verdad? Y se inscribió en la Asociación de Profesores de la República de Panamá cuando surgen entre el 45 y 46. Estuvo muy vinculada a los movimientos magisteriales. Pero ella no se quedó allí. Ella también era artista. Era una mujer que va a impulsar todos los estudios de cultura de los grupos africanos de las costas, por supuesto, del país. Va a preservar, a trabajar por destacar la cultura congo, y organiza el primer ballet nacional congo. Y eso el Ministerio de Cultura debe reconocerlo, ¿verdad? Y además estudió música, canto, también instrumentación. Aparentemente también fue en los primeros años de la década del 40, donde ella lo estudió en Estados Unidos y México. Además hay muchos registros, y creo que en el Colegio Abel Bravo lo deben tener en Colón, de que ella es la autora del himno del deporte para las deportistas y los deportistas. Hay que reconocer que ella hizo y escribió ese himno del deporte del Colegio Abel Bravo en Colón, y otras piezas musicales, como una que es muy conocida, el Cangrejal, y también el Qué bonito es Panamá. Como era docente, además escribió obras pedagógicas. Según hay, y lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional y en todas las biografías que se han escrito sobre ella, escribió por lo menos 3 obras que tienen que ver con la pedagogía, ¿verdad? Que es muy importante también rescatarlas y visibilizarlas y publicarlas y tenerlas al acceso de los docentes. El método natural de lectura y escritura, unos boletines de ejercicios, otras cuestiones que tienen que ver también con lectura y escritura, que eso lo hizo alrededor de la década del 30 o finales de la década del 30.
Además, ella, como era docente, también ayudó muchísimo a crear los famosos clubes de padres y madres de familia, ¿no? Bibliotecas, en fin, era una mujer cultísima. Ella además va a apostar porque a todos los adolescentes y las personas menores de edad con dificultades sociales y emocionales se les atienda y crea una escuela especial. Además, incentiva mucho las artes, los coros escolares, el teatro escolar, o sea, era una mujer comprometida no solamente con la causa feminista, que de por sí ya era una lucha tremenda, ¿verdad? Sino con todos los compromisos para que este país fuera mejor. Pero además de ella, por su gran talento, por todo su compromiso y que ojalá realmente se le ponga en el sitial que se merece a Felicia Santiso, ella fue una mujer reconocida en el exterior. Dos de sus nietos, que seguramente algunos lo recordarán, ¿verdad? Virgilio y Cáncer Ortega, dos artistas reconocidas, eran nietos de ella, ¿verdad? Ambos tuvieron el homenaje a su abuela y en el marco del triunfo de la Revolución Sandinista de 1979, ellos crean la Brigada Muralista Felicia Santiso. Qué cosa más hermosa, y es una especie, ¿verdad?, que ellos crean un colectivo de artistas que por ese entonces fueron a solidarizarse con el pueblo nicaragüense que acababa de ganar un triunfo revolucionario y empezaron a pintar las paredes, hicieron murales artísticos en homenaje a su abuela y por eso esa brigada se llamó Brigada Muralista en honor a ella, Felicia Santiso, y que seguramente si usted va a Managua las va a encontrar. Eso hay que reconocerlo y es muy importante. Y por supuesto, son los logros que hoy nosotras, las mujeres, ¿verdad? Que tenemos y que rescatamos y que queremos visibilizar, que nos sentimos tan orgullosas con mujeres de la talla de Felicia Santiso, una afrodescendiente colonense, ¿verdad?, que puso incluso su vida al servicio de este país, porque además fueron perseguidas ella y sus familias. Y hay muchos familiares de ellas que le han dado honor y gloria a este país, como el caso del profesor Hernán Santiso, ¿verdad?, que fue mi profesor de historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, o como otros que tuvieron que salir del país e irse a Europa, ¿verdad? Y me alegra muchísimo que estén aquí algunos de sus descendientes, porque esa mujer hay que ponerla, ¿verdad?, en el lugar que se merece y tiene que estar su vida y su obra al acceso de todas las panameñas y los panameños. Muchas gracias. Profesora, muchísimas gracias. Excelente intervención. Le hace honor a la vida de esta mujer maravillosa. Yo también tuve el gran regocijo de conocer a Cáncer y a Virgilio. Cáncer además era además un excelente músico. Recuerda que él compuso varias canciones muy revolucionarias, además de la brigada que pintó murales antiimperialistas por toda la entonces avenida 4 de Julio. Así es. Excelente. Quiero pedirle a nuestro director técnico que proyecte la mini biografía de Felicia y también quiero decir al público que tenemos en sala a Mercedes Santiso y a Lile Santiso, a quienes invito a hablar una vez terminemos la proyección de la mini biografía. Adelante, señor director. Nació en Portobelo, en la provincia de Colón, hija de Jesús Santiso, liberal porrista. Graduada de maestra de primera enseñanza en la Escuela Normal de Institutoras de la ciudad de Panamá. Organiza los primeros clubes de padres de familia y amigos de la escuela, los comedores escolares para infantes, el ropero escolar, las bibliotecas escolares, las campañas de alfabetización y el movimiento inquilinario en la caribeña provincia de Colón. Activa militante del primer congreso feminista que funda el Partido Feminista. Afiliada al Partido Comunista y luego al Partido del Pueblo. Felicia fundó la Escuela de Menores Desajustados social y emocionalmente. Creó coros escolares. Dirigió el teatro escolar
e investigó las tradiciones y costumbres folclóricas de la provincia colonense, como el baile congo, organizando su primer ballet nacional. Estudió música, canto e instrumentación en los Estados Unidos y México. Fundó, además, la Unión Nacional de Mujeres. Fue candidata de libre postulación a alcalde en 1945 y miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Candidata a la vicepresidencia por el Partido del Pueblo, viajó a varias naciones de Europa, Asia y América Latina representando a Panamá. Compuso piezas musicales como Qué bonito es Panamá y el himno del deporte del Colegio Abel Bravo. Hizo arreglos musicales de la poesía de autores nacionales como Gaspar Octavio Hernández, además de haber escrito obras de diverso carácter literario. Falleció en la ciudad de La Habana, Cuba. Muchas gracias, señor director. Abro entonces 5 minutos para darle oportunidad al público y también a los panelistas, cualquiera que quiera participar, agregar algo, hacer algún comentario sobre la vida de esta mujer extraordinaria que nació en una provincia olvidada, en una cuna muy pobre. Era muy difícil en aquella época salir adelante, porque recuerden ustedes que los gobiernos eran de corte oligarca. Eso era, además de que teníamos la presencia norteamericana, no era destacarse como una luchadora. Seguir luchando a pesar de todas los inconvenientes, las trabas, era realmente algo heroico. Eso fueron ellas tres, Felicia, Aminta y Telma, cada una en su momento, cada una en su lapso histórico, pero cada una marcando definitivamente conciencia ciudadana y posturas contestatarias. O sea, la inconformidad hay que expresarla, hay que decirla con fuerza, con argumento. Y qué mejor manera que teniendo una cultura democrática bien desarrollada. Yo no sé si Mercedes y Lidia quieren participar. Ahí está Mercedes haciendo señas, pero tiene su micrófono cerrado. Mercedes, si quieres participar y saludar al público, tienes que abrir tu micrófono. Ramiro, mira, Antonio González quiere participar. Antonio González quiere participar. Buenas tardes. Aquí está. Buenas tardes a todos los presentes y televidentes. Mercedes Santizo, la sobrina de Felicia Santizo, una tía muy querida. La recuerdo mucho aquí en mi corazón porque siempre nos daba buenos consejos. Recuerdo que en el colegio de Bravo me decía: sigue para adelante, si te caes no te quedes en el piso, levántate y sigue para adelante, sobrina. Muy querida en toda nuestra familia y muy recordada por siempre. Excelente, Mercedes, qué linda, qué alegría oírte y qué bello es que tú estés aquí presente con nosotros. Muchas gracias, lo agradezco con todo el corazón. Gracias, qué linda, qué linda. Qué alegría tenerte aquí en la sala. Antonio González quiere participar, está levantando la mano. ¿Lo encuentras allí, director? Un momento, Antonio, que enseguida te vamos a dar entrada. Ok. ¿Abres tu micrófono? Abre el micrófono. Abre tu micrófono, Antonio, que ya te dimos entrada acá. Dale. Ok, listo. Ahora adelante. Sí. Buenas noches. Acá son noches. Yo hablo desde Suecia. Yo soy descendiente también de la profesora Felicia Santizo. Qué alegría tenerte en sala. Gracias a ustedes puedo yo saber algo de mi familiar. Sabía muy poco de ella.
Como yo ahora por la pandemia no he podido viajar mucho a Panamá en mis vacaciones, en mis tiempos libres, pero gracias a esta nueva tecnología me pude comunicar y hoy lo estoy oyendo y qué bien. Felicia Santizo era tía de mi mamá. Mi mamá se llamaba Patrocinia Santizo. Mi abuelo se llamaba Moisés Santizo, que era el hermano de la profesora Felicia Santizo. Así que yo desde chico oí el nombre de Felicia Santizo, pero nunca la pude ver. Yo no sé porque ella, cuando ya yo estaba un poco grande, joven, ella estaba en Cuba ya. Así que a los Cáncer Santizo también los conocí, esos son mis familiares también. Así que la otra que usted tiene en mente ahí, a Telma King. A Telma King la conocí en Chile, cuando estuve exilado en Chile. Así que agradecido de poder estar con ustedes esta noche, oyendo de las compañeras que han luchado y las siguientes generaciones seguimos luchando y vendrán nuevas generaciones luchadoras. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Qué alentadoras sus palabras de lucha. Así que usted también es un revolucionario. Bien lleva el nombre y la herencia de Felicia. Descendiente de Felicia. Un orgullo. Encantado de conocerlo. Ya, si alguien más quisiera participar, por favor, levante la mano, que está atento el director para darle ingreso. Parece que no hay otra persona. Muy bien. Ah, sí, perdón. ¿Quién quiere participar? ¿Ah? Daniel Alonso. Daniel Alonso. ¿Ya lista entrada? Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. No sé si me escuchas, Lalo. Perfectamente. Oye, ¿qué te puedo decir? Una vez más, impresionado con este trabajo que ustedes hacen de traer a la realidad actual ese legado histórico de panameños tan importantes como las damas a las que hoy estamos haciendo referencia. Y uno siempre que tiene la oportunidad de participar de estos eventos, uno se da cuenta que uno cree conocer como panameño, pero que en realidad no conoce en su total magnitud la trascendencia, el aporte que panameñas como las que acabamos de mencionar, Aminta Meléndez, Felicia Santizo y también Telma King, han dado a la nación. Yo estoy impresionado, gratamente impresionado, verdaderamente que sí. Tengo una pregunta que es el producto sencillamente de una duda que tengo. Entiendo que Felicia Santizo muere en la ciudad de La Habana, Cuba, y no sé, me da la curiosidad de, no sé si alguien podrá responderme, si fue que ella ya estaba radicada en La Habana, si ella ya había prácticamente decidido radicar en tierra cubana, o fue algo fortuito que estando ella ya en algún viaje temporal, pues la sorprendió la muerte. Es un dato, una simple curiosidad que tengo, Tato. No sé si alguien podrá responderme esa pregunta. Le doy la palabra a Briseida, que es la que nos ha hecho una semblanza muy completa y profunda sobre Felicia. Adelante, Briseida. Tu micrófono, Briseida. Micrófono, Briseida. Un segundito que te abrimos el micrófono, Briseida. ¿Cómo no? Bueno, ahora sí, bueno, hay una persona que está pidiendo, que es Lilia Santizo, está levantando la mano a ver si se lo dan ahora. Correcto, ahora vamos a entrar. Sí, bueno, yo tengo entendido que hubo un proceso después de la década del 40, no sé si fue a finales de los 50 y comienzos de los 60, que la familia tuvo que salir del país. Y seguramente que por razones fortuitas tuvo que viajar a La Habana. Sin embargo, eso hay que confirmar exactamente en qué periodo, porque ella fue candidata en el 48, ¿no? Y todavía en el 50 ella estaba acá. Entonces esa parte sí hay que investigarla mejor y seguramente con algunos viejos militantes
de su época, podrían confirmar exactamente el periodo en que ella se fue para allá con su familia, ¿verdad? Porque sí hubo en la década del 60 una parte de la familia que por eso están algunos fuera del país aún. Muy bien, gracias. Lilia Santizo, tú tienes ya el micrófono abierto, Lila. Si tienes ahí alguna persona, ok, adelante, Lilia, puedes ya conversar. ¿Qué pasó? ¿Los oyen? Un audio muy bajo. No te estamos copiando, Lilia. Puedes tener el micrófono muy bajo, pero no te escuchamos. Oh, qué pena. No lo escuchamos. Bueno, y nada más aprovechando que tengo el micrófono abierto, quiero extenderle el saludo. Sacamos en conclusión ahora sí, que era de verdad. Ajá, entonces un saludo muy cordial al familiar que habló de, quiero Suiza. confirmar, está en Suiza. Ah, está en Suiza. Correcto. Está en Suiza. Bueno, saludarlo y que sepan pues que acá se está trabajando y se está tratando de tener mucho más antecedentes de la brillante vida de ella y su compromiso, porque ella, para cerrar solamente en una palabra, fue una mujer revolucionaria de su época y que su legado todavía lo tenemos y lo estamos conmemorando. Dale, pues. Antonio González quiere hablar otra vez. Buenas tardes. Chao. Sí, buenas tardes. Un abrazo a todos. Brice, gracias por esa introducción. Petra Foster, veo que también están por allí, Barrow, toda la gente del movimiento afro. Qué alegría estar compartiendo en torno a 3 mujeres, ¿verdad? Y que sean mujeres, ¿eh? Eso es bien interesante. A mí me gustaría, adicional a lo que ya han puesto de las mini biografías, si podrían en general poner algunos rasgos característicos para hacernos una idea. Sé que han pasado tiempo, años, pero es bonito también imaginarse cómo eran esas personas. A mí me llama la atención cómo vestían, cómo caminaban, cómo era su forma de tratar con las personas, que también forma parte de la apuesta política que tienen estos sujetas, ¿verdad? Entonces, si alguien nos podría dar un poquito de luces por ahí. Yo creo que Briseida podría otra vez tomar la palabra. Yo sí puedo decir, porque yo soy de la generación de la posguerra, institutor. Y nosotros éramos de talante luchador. O sea, los institutores tenemos fama de ser gente con mucha inquietud patriótica. Yo después también tuve otras clases de protagonismos que en su momento contaré, pero lo que te puedo decir es que de alguna manera la nación panameña, la patria se fue perfilando tras muchos avatares, y hoy tenemos otro tipo de lucha. Por ejemplo, si la lucha de antes era la lucha por la soberanía, hoy debe ser por la soberanía popular. Es decir, todavía nosotros no tenemos democracia. Sí la tenemos procedimental, es decir, vamos a las urnas, votamos y tal. Pero esa no es la democracia que queremos. Eso es un tipo de democracia. La que queremos es una democracia ciudadana en la que todos participemos, donde la persona que se elige realmente ocupe su cargo en forma, vamos a decirlo así, tan sencillo como decente y eficiente. Eso no está ocurriendo en nuestro país, y eso es la soberanía popular. Por otra parte, está ya casi en urgencia la democracia comunitaria y su expresión de democracia intercultural. Esos son todavía metas que tenemos que definir bien
y trabajar juntos. Pero yo creo que sobre todo necesitamos que, y esto yo lo propuse al Pacto del Bicentenario, tiene que haber una asignatura desde el parvulario que se llame cultura democrática. Así como damos religión y damos matemáticas y damos estudios sociales, tenemos que tener una asignatura que se llame cultura democrática. Es que esa es la única forma en la cual podemos conseguir que un individuo llegue a la urna y vote como debe votar, porque no estamos haciéndolo. El resultado es que tenemos las personas elegidas que tenemos. Aparte que, por supuesto, tampoco los candidatos y los que ya son elegidos cumplen el perfil de democracia. Esto lo digo abiertamente, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta que yo estoy haciendo críticas. Ustedes saben que estoy describiendo la realidad panameña. Bueno, vamos entonces a ver ahora, si no hay más personas allí en la sala que quieran hablar, director. Antonio. Adelante, Antonio. Abre tu micrófono, Antonio. ¿Ya tú lo abriste? Ahí. Ok, adelante. Para contestarle al compañero que preguntó sobre cómo llega lo que pasó con Felicia Santiso, por qué se fue a La Habana, a Cuba. Por lo que yo sé por mi familia, Felicia tiene que viajar porque en Panamá no le daban trabajo porque estaban en la lista negra los que eran del Partido Comunista. Así que al no tener trabajo del magisterio en Panamá, tuvo que viajar a Cuba y allá trabaja en Cuba en la planificación para la gente que no estudiaba. Discúlpame un poco porque ya hasta el español vivo 50 años por fuera. Y yo vivo en Suecia, no en Suiza. En Suecia, correcto. Felicia Santiso trabajó en Cuba, por lo que yo sé, en el alfabetización. Así es que eso, hasta donde yo sé, estaba en la lista negra por ser del Partido Comunista y por eso no le daban trabajo en Panamá. Exactamente. Gracias por esa aclaración, porque sí es lo que más o menos tenemos, pero necesitamos que alguien más cercano lo señale, porque justamente, como lo han dicho aquí varias personas, fue una época muy dura, ¿verdad? Incluso aquí hubo mujeres que tuvieron que exiliarse, entre ellas Clara González, porque ser feminista también era un pecado. Entonces, encima de que estaba en el Partido del Pueblo, era feminista, antiimperialista, pero tuvo la gran virtud de que como era maestra, pudieron contratarla, o pudo trabajar allá. Eso fue. Entonces, lo otro que decía la compañera Sharon, que me encanta verla aquí, sobre el tema de los caracteres. Esa época, durante todas las 4 primeras décadas de la República, que fue muy importante, la mayoría de las mujeres eran maestras, un gran porcentaje. Y ella era maestra, docente. Ellas tenían, como iban todas a la escuela de institutoras para ser maestras, a ellas su formación era muy parecida. Mucha disciplina, mucha seriedad, mucha responsabilidad. O sea, una maestra, y así mismo eran en su vida personal. Muy comprometidas, muy estudiosas, y por eso lograron lo que lograron, ¿no? No se caían, ¿verdad? O sea, si se caían, volvían a subir, como dijo una de las sobrinas, ¿verdad? Entonces, eran mujeres que tenían carácter, estaban empoderadas y tenían una meta, y nunca se doblegaron. Eso fue una lección que las nuevas generaciones, me encanta que Sharon pregunte eso, o sea, y el tipo de vestido en este país, pues era un vestido de la época, ya se vestían a la época, andaban en la década del 20 como se vestían las mujeres de la época, o sea, nunca dejaron de utilizar los atuendos de la época, ¿verdad? Pero a la vez acompañadas del conocimiento, y eso era lo que las diferenciaban, incluso porque en Panamá hubo 2 corrientes distintas de mujeres, de organizaciones de mujeres, unas más conservadoras y otras de izquierda. Y ella era de las de izquierda junto con todas las del Partido Nacional Feminista, claramente dicho y estudiado, y hay mucha bibliografía al respecto. Pero sí tenemos que terminar de redactar
la biografía de ella completa, que incorpore ese detalle del tiempo en que salió de Panamá y se fue para La Habana, porque fue mucha gente que se tuvo que ir en ese momento. Excelente, excelente el comentario y la aclaración que hace Antonio, muy importante. Creo que es un valor agregado de tener este tipo de encuentros donde ya tenemos un dato más, que Felicia se fue para La Habana porque estaba perseguida por comunista. Además de mujer rebelde, comunista. O sea, y como bien dijo, como bien acaba de decir Briseida, bueno, la gente que estaba en el poder no soportaba que, primero que todo, que una mujer estuviera siendo protagonista de tantos cambios sociales, y segundo, encima siendo comunista. Muy bien, vamos a... Perdón. ¿Qué dices? Ah, Petra Foster quiere hablar. Adelante, Petra. Sí, cabe señalar que una vez se le permite a Felicia Santiso regresar a Panamá, nosotros podemos acotar que sus restos reposan en el cementerio de Monte Esperanza, al igual que los de Aminta Meléndez, justamente uno al lado del otro. Tenemos esa garantía de que sus restos están en su amada provincia de Colón y en su querida República de Panamá. No están en Cuba, están acá. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar ya entonces a la presentación de la próxima mini biografía. Quiero decirle que hay dos hijos de Thelma King en sala, Nazarena y Gerardo. Voy a invitar a la profesora Briseida Alart. Ella es panameña, nacida en Puerto Armuelles, realizó estudios en Panamá y en México, y es profesora titular de la Universidad de Panamá. Y le pedimos a la profesora Briseida que nos haga una semblanza de Thelma King Harrison. Adelante, profesora. Sí, muchísimas gracias. Realmente un marco tremendamente emotivo para presentar los elementos fundamentales de la vida tan intensa de Thelma Esther King Harrison. Realmente una mujer que no tuvo miedo jamás de plantear sus ideas y señalarlas y defenderlas. Una mujer que rompió esquemas en política. Fue una mujer política en términos generales liberal, es decir, liberal en el sentido de creer en el sistema general de elegir a las personas por votación y que las personas tuvieran ese papel en defensa de la población a la que representaban. Ella creyó en eso. Thelma King fue una mujer que desde muy temprano generó un carácter, es decir, planteó, dio a conocer la fortaleza de su carácter desde muy temprano. Y además de eso fue muy disciplinada. A los 16 años ya había terminado sus estudios de secundaria, de educación secundaria, y luego pasó a la Escuela Normal de Institutoras, donde ganó el título de maestra de primera enseñanza. En su vida personal, a los 20 años, vamos a encontrar que funda el primer grupo juvenil independiente que decidió apoyar en ese momento al Partido Panameñista y a su líder Arnulfo Arias, justamente porque presentaba en aquel momento este partido una serie de ideales nacionalistas, propuestas nacionalistas que eran muy sentidas, muy, digamos, estaban mucho en la agenda de trabajo y de pensamiento y de acción de Thelma King. Ya, por supuesto, ese grupo se separa del panameñismo cuando consideraron que el partido se había desviado de sus principios fundacionales. Y justamente el 24 de noviembre del 49,
cuando llega Arnulfo al poder por segunda vez, el grupo juvenil liderizado por doña Telma se decide romper filas y salir a otras banderas. Importante que tengamos claro que desde siempre, desde sus inicios como mujer ligada a los temas públicos de la vida nacional, digamos que generó dos temas que fueron como el leitmotiv, los elementos fundamentales de su actividad. Por un lado, los pobres y la población desfavorecida. La población desfavorecida fue una constante preocupación de Telma King. Y por otro lado, también lo fue la lucha por la soberanía de Panamá. Fue fundamental estos dos temas en el quehacer político de Telma King. Es importante lo que escribió también para la época. Yo tengo acá un texto que fue publicado en 1961 por el Ministerio de Educación, el texto que quedó también de su trabajo como estudiante de Derecho, y publicó este texto, El problema de la soberanía en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América. Un texto completo, un texto que resume todo un conjunto de planteamientos que una generación completa desarrolló a lo largo de los años en nuestro país en defensa de la soberanía de Panamá. Ella esto lo acicateó, fue importante tema para ella y, repito, el tema ligado a la cuestión de los pobres. Y también trabajó con los jóvenes. Era para ella muy importante que a los jóvenes se les permitiera participar. Era para ella muy fundamental que los jóvenes estuvieran también preocupados por lo que ella denominaba un tanto la salud de la vida pública y principalmente de la burocracia, digamos, sanear la burocracia a partir del trabajo con los jóvenes, a partir de las nuevas generaciones que debían ocupar esas posiciones. Entonces, importante que veamos en Telma, digamos, una mujer que muy temprano estableció primero una relación con la patria sumamente entrañable y segundo, una relación con los jóvenes como forma de plantar las bases del futuro de los políticos y políticas de Panamá. Entonces, esa parte la vamos a encontrar en en la primera juventud de Telma. Muy temprano se incorporó en estas actividades. Es fundamental que sepamos, ha habido algunos autores que pueden hacer críticas a su posición de apoyar la gestión presidencial de José Antonio Remón Cantera. Telma tenía sus principios muy arraigados y José Antonio Remón Cantera había prometido la negociación de un nuevo tratado entre Estados Unidos y Panamá. Para ella era eso fundamental. Ese tratado que después fue el Tratado Raymond-Eisenhower. Ella creyó en esto, ella asumió que el tratado iba a generar un nuevo momento para la vida del país en sus relaciones y en su política exterior con Estados Unidos. De modo que fue importante esa relación en esa medida. Por supuesto, igual la muerte de Remón Cantera en 1955 generó también otra serie de circunstancias en las que la señora King también se vio incorporada sin estar, digamos, mezclada en este magnicidio. Le encontraron un arma de fuego en su cartera, en su bolso, y esto generó preguntas, se generó inquietudes y generó una serie de acciones por parte de los que siempre la habían criticado, los que siempre de alguna manera habían generado algún tipo de aversión
en torno a su proceder. Su proceder siempre fue un proceder limpio y fue siempre ligado a sus principios. Luchó por sus principios como nadie. En 1950, ella sale hacia Inglaterra. Había sido nombrada como vicecónsul en Liverpool. Allá genera, pues obviamente, conoce nuevas, nuevas formas de nuevos políticos, muchos textos, y esto fue para ella sumamente importante. Fue también ya cuando regresa en 1957, finaliza sus estudios en la carrera de Derecho y también se empieza a involucrar, porque eso le encantó, en su espíritu era un espíritu también de polémica, de polemizar mucho, de debatir de la mejor manera posible, y se involucra doña Telma en el periodismo escrito y radial. Los años siguientes vieron a Telma King defender las distintas luchas de grupos estudiantiles en pro de la soberanía panameña en la zona del Canal. Apoyó a la Revolución Cubana en 1959, suceso que ella veía como una vía a la liberación de Panamá. Eso fue lo que ella planteó en ese periodo, los finales de los 50 y comienzos de los 60. ¿Ve? Generó, por supuesto, críticas, porque esa era Telma. Telma planteaba sus opiniones abiertamente, no tenía nada oculto, todo lo dejaba al conocimiento del público, y que también por eso era tremendamente admirada. En 1960, ella fue elegida diputada por la provincia de Colón en representación del partido Coalición Patriótica Nacional, un puesto que desempeñó hasta 1964. Y obviamente su modo de debatir, su tono enérgico de voz, siempre generó o planteó para ella ser centro de atención cuando tomaba la palabra en el Palacio Legislativo. Siendo diputada, siguió denunciando el Tratado Heybuno-Varila de 1903, y muestra de ello este libro que publica en 1961. A pesar de sus altos cargos como diputada, ella continuó luchando por mejorar las condiciones de los más necesitados en la nación. Apoyó a los trabajadores bananeros. Yo vengo de una zona bananera y recuerdo cuando, como algo muy lejano, pero lo recuerdo porque fue impactante la visita que ella hizo a Puerto Armuelles en medio de una huelga bananera, en medio de trabajadores bananeros lanzados a una huelga tremenda. También defendió a los campesinos veragüenses en sus disputas contra los terratenientes. Telma estuvo muy activa también en la ciudad de Colón cuando se dieron los eventos del 9 de enero de 1964. Para 1967 armó una campaña en los medios de comunicación en contra de los tratados Robles-Johnson, y que habían sido, pues obviamente, estos Robles-Johnson muy rechazados por la mayor parte de la sociedad panameña, al considerarlos pues tremendamente lesivos a la soberanía. Incluso para algunos eran peores que el Tratado Heybuno-Varila. Ella se opuso rotundamente al golpe militar del 11 de octubre de 1968. El 28 de febrero de 1970, Telma King fue detenida por unidades de la Guardia Nacional y fue exiliada a los pocos días a Lima, Perú. Regresó al país en 1978. O sea que Telma pasó 8 años en el exilio. Nunca cuentan las personas muy a su alrededor que pude detectar, que nunca se quejó de esta situación. Era parte de sus principios, era parte de sus ideas políticas. Nunca se quejó de que había sido exiliada por 8 años, fuera de su familia, en un país extraño. Y
regresó y siguió siendo la misma Telma que luchaba por las cuestiones ligadas, por supuesto, a la vida de la nación. Ella en 1984 apoya a Carlos Iván Zúñiga como candidato presidencial de esas elecciones por el Partido Acción Popular. Y el 5 de noviembre, Telma, desde 1993, precisamente acompañada por su hija Nazarena, brindó ella un discurso, el último, en el Consejo Municipal de Colón. A los pocos días ella murió a los 72 años, el 17 de noviembre de 1993. Reitero sus dos temas fundamentales, los desfavorecidos y la patria lesionada en su soberanía por el Tratado de 1903. Digamos que es uno de los personajes femeninos más tenaces que la historia ha reconocido. Me parece que sus ideales estuvieron tremendamente ligados a los ideales de una época. Ella representa una época y representó además a un conjunto de mujeres que en el caso de ella, si bien no se estableció como feminista, esa no fue su modo de presentarse a sí misma, sí fue una mujer que generó lo mejor de todo para mejorar las condiciones de vida, reitero, de las personas más desfavorecidas y también para luchar por la patria herida. Es importante que tengamos claro que Telma no ha sido reconocida en todo su valor. Lamentablemente, de todos quizás los grupos que quizás hemos escuchado hoy que nos alegra que han sido reconocidas de algún modo, en el caso de Telma King, debemos el reconocimiento, debemos reconocerlo, debemos reconocer su trabajo honesto, su trabajo ligado a preservar la condición soberana de nuestro país, por un lado, pero por otro también a luchar por los más desfavorecidos. Esa fue Telma King. No tuvo miedo en plantear sus ideas y defenderlas. No tuvo miedo de romper esquemas en un país tan cerrado como el nuestro. Esos son los elementos fundamentales de la mujer que me correspondió presentar. Muchas gracias. Wow, profesora, excelente. Excelente. Usted es tan fogosa como Telma. Yo escuchaba a Telma en la asamblea y me gustaba también oír a Carlos Iván Zúñiga, otro extraordinario orador. Antes que se me olvide, porque uno se va emocionando y tal, yo quiero agradecerle a estas tres mujeres extraordinarias, la profesora Foster y a las dos Briseidas, sus excelentes exposiciones. Yo estoy maravillado. Ustedes han hecho una tarea prolija de investigación, y más que investigación, a ustedes se les nota un regocijo extraordinario cuando hablan de estas mujeres, y ese regocijo es contagioso. Profesora Petra, Briseida Barrantes y Briseida Lar, muchísimas gracias por sus intervenciones. Vamos a ver la mini biografía de Telma King y después tenemos un debate de 5 minutos. Estamos ya pasados de tiempo, pero es que ha valido la pena. Adelante. Exacto. Telma King. Es una de las panameñas más aguerridas en la lucha anticolonial contra Estados Unidos y por el feminismo nacional. Fue alumna destacada por su inteligencia y una extrema inquietud por todo lo que acontecía a su alrededor, forjando su pensamiento político hacia los intereses de las mayorías desposeídas y los de la nación panameña frente al intervencionismo norteamericano. Obtuvo el título de maestra de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Institutoras.
Thelma King apoyaba a Arnulfo Arias, según ella, porque no le temía a los gringos. Funda, junto a otras mujeres, el grupo Juventud Independiente, que protestó por el derrocamiento de Arnulfo Arias, pero que rompe con el movimiento arnulfista cuando Arias regresa al poder, según ella, porque el panameñismo no realizaba los cambios necesarios para una nueva nación. Como estudiante universitaria, participó destacadamente en el primer Congreso de la Juventud, donde nació la Federación de Estudiantes Universitarios y la lucha contra el Tratado Philos-Hines. Fue a prisión por mantener siempre un estandarte de lucha frente a las negociaciones de un nuevo tratado con Estados Unidos. Ejerce como vicecónsul de Panamá en Liverpool, siendo la primera mujer panameña que ocupó ese cargo, y a su regreso termina sus estudios de Derecho con la tesis El problema de la soberanía en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América, en la que plantea la nulidad del Tratado de 1903, basándose en que su firma y ratificación se obtuvieron mediante intimidación, dolo y violencia. Es electa diputada por la provincia de Colón, orientando su acción legislativa hacia proyectos de interés social o patriótico, y la designación del puente sobre el canal como Puente de las Américas y no Ferry Thatcher, como era la pretensión norteamericana. Propone la eliminación de la cerca de ciclón que separaba la ciudad de Panamá de la zona canalera. Apoya a los obreros en la gran huelga bananera y a los trabajadores del campo y campesinos pobres de Veraguas en su lucha contra los terratenientes. Participa activamente en los hechos del 9 de enero, impulsando una gran campaña para lograr apoyo internacional a la causa soberana panameña y al rechazo de los tratados 3 en 1. Tras el golpe militar, es detenida y expulsada del país, exiliándose hasta 1978. Siempre mantuvo independencia de criterio y defensa de sus ideas antiimperialistas. De ella, dijo su hija, fue una mujer libre con una parte de su ser que era de ella y de nadie más. Excelente. Excelente. Magnífico. Qué bella semblanza, ¿no? Decir en 2 minutos y medio, 3 minutos tantas cosas es muy difícil, profesora. Realmente Así difícil. Es. Pero muy bueno, difícil. Es un esfuerzo grande. Además, yo he constatado en la cantidad de documentales que he dirigido que pasados 7 minutos ya la gente se pone incómoda. Si usted no logra decirle a la gente o motivar a la gente en los primeros 7 minutos, mejor no haga un trabajo de cine. A menos que sea una película de esas, ¿no? De acción, de vaqueros y vampiros y tal, ¿no? Ahí sí no se queda la hora y media, pero siendo este tipo de esfuerzos, deben ser cortos, concisos, muy precisos en lo que se entrega y sobre todo motivadores, para que no se diga que Panamá no ha tenido una historia de lucha significativa a lo largo de toda su historia. Hace poco me llegó lo que pasó en Taboga cuando Pershing vino a Panamá pretendiendo cogerse casi toda Taboga. No logró hacer eso. O sea, esas luchas están todavía por conocerse, porque no nos hemos dedicado a ese tipo de tareas. Por ejemplo, qué pena que de repente desaparecieron las asignaturas de cívica y de historia. O sea, yo no entiendo esto, porque ¿quién dijo que porque ya no están los gringos aquí no tenemos que saber qué pasó con nuestro país? Es cuando más debemos saberlo, porque las generaciones que nos siguen no tienen idea de lo que ha pasado. Entonces, recuerden que la historia se repite en espiral, como decía el mismo Arnulfo Arias, si es que eso lo dijo él, porque a uno ahora ya no sabe si realmente esas cosas las dijo uno o las dijo otro. Bueno, abrimos entonces 5 minutos de debate sobre la vida de Thelma King Harrison. Aquí está Nazarena King y también está Gerardo Navas King, que Gerardo es compañero mío acá en el Tribunal Electoral.
Así que Gerardo, si quieres participar, o Nazarena, adelante. ¿Quién está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Adelante, Sí. Gerardo. Sí, buenas tardes, tengan todos. Quiero agradecer brevemente a los magistrados del Tribunal Electoral representados por el licenciado Giancarlo del Cid, a usted, Guillermo Ledesma Bradley, a la señora Briseida Ayara, en nombre de mis hermanos Víctor y Nazarena, que están escuchando en este momento el programa, a mis sobrinos y el mío, por este reconocimiento que se le hace a mi madre, el cual contribuye a que se mantenga vigente su legado en este país que tanto quiso. Como hijo puedo dar fe del orgullo que sintió siempre por ser afrodescendiente, orgullo que nos heredó, sobre todo porque mi madre, mi abuela, su madre, a quien tanto amó, era una mujer negra, descendiente de inmigrantes jamaicanos que se radicaron en Panamá. Mi madre siempre se sintió identificada con las costumbres negras, destacándose en la elaboración de sus comidas, y como anécdota les puedo compartir que en alguna oportunidad una persona pretendió hacerla sentir mal, haciendo referencia al color de su madre. Sin temor a equivocarme, creo que ese fue uno de sus días de mayor orgullo. Muchas gracias. Gracias, gracias Gerardo, muchas gracias. ¿Tenemos más participaciones, señor director? Muy bien. Entonces quiero darle la palabra ahora a Alberto Barro. Alberto Barro, cuando yo propuse hacer este estreno digital, mostró mucha alegría porque propuse inmediatamente que fuera la inauguración del mes de la etnia negra. Recuerda que estamos en el mes de la etnia negra, en mayo. Y el Observatorio Panamá Afro, George Priestley, nos ha apoyado grandemente. Casi toda la convocatoria fue hecha por Alberto Barro y el observatorio. Así que, Alberto, te doy la palabra para que digas, yo sé que hay muchas cosas que tienes que decirnos con motivo de estas tres mini biografías y este estreno digital. Adelante, Alberto. Bueno, mira, Tato, después de todo lo dicho, de esas semblanzas tan bien presentadas, yo diría con excelencia, la profesora Petra Foster Benedí nos dio las pinceladas de Aminta Meléndez, una mujer nacida en el siglo XIX, ¿no? Una joven, se trataba de una joven de 16, 17 años que se comprometió con el movimiento separatista y qué bien nos las ha retratado Petra Foster Benedí desde Azuero. Por otro lado, ¿qué decir de Briseida Barrantes cuando aborda a Felicia Santizo? Recuerdo cuando hice contacto con Briseida para la charla de esta tarde, ella me dijo, mira, Felicia Santizo es mi heroína. Recuerdo que fueron las palabras que antes de decir sí, Tato, antes de decir sí, Briseida Barrantes dijo, pero si Felicia Santizo es mi heroína, nacida también en el siglo XIX. Así es. Y bueno, Briseida, la queridísima Briseida, porteña ella, amiga de tantos años, también me dice, hombre, pero si yo lo que mejor manejo y domino es a Thelma King. Y bueno, no tuvimos que hablar mucho. Yo no tuve que persuadir a la profesora Petra Foster Benedí, ni a Briseida Barrantes, ni a Briseida Alar, de asumir la conducción, de llevarnos de la mano
esta tarde. 3 extraordinarias afrodescendientes, 3 extraordinarias afropanameñas. Y son estos muestras, son 3 casos de aquello que el movimiento social afropanameño se ha empeñado en los últimos 20 años, que las vidas de hombres, y en este caso mujeres como Aminta Meléndez, como Felicia Santizo, como Thelma King Harrison, entren al pensum de la educación básica y media. Tato, este país no puede seguir dándose el lujo en negativo ese lujo a contrapelo de que mujeres como Aminta Meléndez, Felicia Santizo y Thelma King Harrison y muchísimas más, muchísimas otras mujeres y hombres de piel oscura, que nuestros niños, nuestros jóvenes pasen por la educación básica y media sin que siquiera se las mencione. Este país no puede seguir dándose, repito, ese lujo en negativo. Yo solo cierro diciendo, Guillermo Ledesma Bradley, Tato, para mí, Tato, parafraseándote, ha valido la pena. Esta tarde ha valido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, me queda agradecer a todos, con gran cariño de parte del Tribunal Electoral, de parte del Museo de la Cultura Democrática, invitándolos a seguir participando en esta clase de eventos, porque vienen todavía muchos documentales más y muchas otras mini biografías. De manera que mi más cariñoso agradecimiento, buenas tardes a todos y que sigamos cuidándonos del COVID-19. Muchas gracias. Hasta luego.